Vamos a ver un segundo ejercicio de tiro oblicuo. Un proyectil es disparado desde el borde de un acantilado de 150 metros de altura con una velocidad inicial de 100 metros por segundo y un ángulo de 53 grados por encima de la horizontal. Se pide encontrar las componentes de la velocidad inicial en el momento del disparo, el tiempo que demora el proyectil en llegar al fondo del acantilado y la distancia horizontal alcanzada en el fondo del acantilado. Para ello vamos a recurrir a un pequeño esquema de la situación planteada. Tenemos un acantilado que nos dice que es de 150 metros de altura. El acantilado, luego hay agua. Se lanza un proyectil con una velocidad inicial cuyo módulo es 100 metros por segundo y con un ángulo de 53 grados. Esta será la trayectoria que seguirá el proyectil. Nos pide averiguar la componente I de la velocidad, que recuerden que es la proyección del módulo del vector velocidad inicial sobre el eje Y, la componente de la velocidad en Y en X, que es la proyección del vector velocidad sobre el eje X, el tiempo que estuvo en el aire el proyectil y la distancia que alcanzó desde donde fue lanzado hasta donde cayó. Como pide calcular las componentes, nosotros sabemos que en todo tiro oblicuo tenemos dos movimientos, pero a su vez sabemos que la velocidad inicial es una magnitud de tipo vectorial. Entonces podemos averiguar las componentes recordando que la velocidad inicial tendrá una componente en X y la componente en X es el módulo de la velocidad inicial por el coseno del ángulo, en este caso 53 grados, y reemplazamos el módulo de la velocidad inicial, lo da como dato el enunciado, que era 100 metros por segundo, por el coseno de 53, lo sacan de calculadora, da 0,6018. Entonces, la velocidad inicial en el eje X es 60,1815 metros por segundo. Y recuerden que en el eje X teníamos movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, que esta velocidad es constante. Luego, podemos calcular el módulo, la componente I de la velocidad inicial como el módulo de la velocidad inicial por el seno de 53 grados. Y eso es 100 metros por segundo por 0,7986, que da 79,8635 metros por segundo. Pero tenemos un problemita. En el eje Y, el movimiento es acelerado. Está afectado por la aceleración de la gravedad. Entonces, aquí este valor no es constante, es variable. Y aplicamos las ecuaciones de tiro vertical. Entonces, el punto A pedía calcular las componentes de la velocidad inicial en el momento del disparo, y aquí están. La componente X de la velocidad inicial es 60,1815 metros por segundo, y la componente de la velocidad inicial en Y es 79,8635 metros por segundo.